Hola, ¿cómo están? Espero que este pequeño video les sirva para poder repasar lo de la materia de la última semana que tiene que ver con Machine Learning y Causal Random Forest. Entonces, partiendo el video con una breve definición de Machine Learning y por qué es tan importante, esto nos abre un nuevo paradigma sobre lo que nosotros conocíamos como programación, donde antes nosotros le dábamos instrucciones explícitas. Ahora el Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial que permite a los sistemas aprender automáticamente sin ser explícitamente programados. Y a partir de esto nosotros introducimos el nuevo concepto que es aprendizaje, pero existen distintos tipos de aprendizaje en el Machine Learning. Primero, antes que nada, el aprendizaje supervisado, que es el aprendizaje que nosotros hemos estado realizando en las regresiones, es cuando nosotros ya tenemos un set de respuestas etiquetadas, como lo son las regresiones lineales, y a partir de esto, Machine Learning trata de generar la expresión más adecuada dado nuestro set de respuestas. Es decir, nosotros ya tenemos datos etiquetados y a partir de esos datos, Machine Learning intenta adaptarse. Por el otro lado, el aprendizaje no supervisado, nosotros tenemos datos pero no están etiquetados. Lo que haría el aprendizaje no supervisado sería a partir de datos que no están ordenados, a partir de datos que no tienen alguna etiqueta, intentar generar algún tipo de aprendizaje, como lo es el clustering, por ejemplo, donde en el clustering partimos con puntos dispersos a través de todo el gráfico, y lo que haría el clustering sería agarrar y encontrar grupos o comunidades dentro de nuestro plano de puntos dispersos. Por el otro lado, el aprendizaje es reforzado, muy similar como aprendemos los humanos, como aprenden los perros, como aprenden todo tipo de personas, es que nosotros le decimos al sistema cuando está haciendo bien las cosas y cuando hace bien las cosas, cuando da una respuesta correcta, nosotros lo felicitamos con un premio, es decir, lo incentivamos para que siga realizando esa respuesta correcta y cuando hace algo malo, nosotros lo penalizamos. De tal forma, va aprendiendo con las respuestas de los estímulos que nosotros le vamos metiendo al sistema. Es muy similar cuando nosotros queremos entrenar a los perros, que nosotros los felicitamos cuando hacen cosas buenas, pero cuando hacen cosas malas, lo castigamos. Es el mismo concepto. Por lo tanto, están las métricas de evaluación, que es como nosotros vamos a evaluar los sistemas de Machine Learning. Pero antes que nada, me gustaría que ustedes hagan la distinción entre lo que es una tarea de clasificación y una tarea de regresión. Las tareas de clasificación tienen que ver con datos que son discretos. Es decir, nosotros podemos tener un grupo de imágenes y lo de la clasificación nos va a decir qué imagen corresponde a cierto grupo. Es decir, si nosotros queremos que nuestro sistema clasifique las imágenes que contienen un perro, lo puede clasificar como pertenece al grupo de imágenes que tiene perro, como no pertenece al grupo de imágenes que tiene perro. Y si se fijan, es una decisión discreta. Por el otro lado, las tareas de regresión llegarían a ser justamente como las regresiones lineales que hemos estado realizando durante todo el curso, que dado un input de datos, un input de covariables y nuestra variable independiente, nos va a decir un valor continuo que es el más propenso a hacer a partir de todos nuestros datos que estamos dando como entrada. Por lo tanto, las tareas de clasificación nos podemos definir lo que es la matriz de confusión, que simplemente introduce estos cuatro conceptos. True positive, que es cuando el sistema evalúa algo positivamente y lo hace correctamente. False positive es cuando el sistema evalúa como algo positivo, cuando en realidad no era positivo. False negative, que es cuando el sistema evalúa algo negativo, cuando en realidad no era negativo. Y true negative, que es cuando el sistema evalúa algo negativo y en realidad sí era negativo. Ya, si se fijan, lo que está en verde es cuando el sistema acierta, lo que está en rojo es cuando el sistema no acierta. Y a partir de eso introducimos estos tres indicadores que son bien importantes y necesito que se aprendan lo que significan. Por un lado, tenemos la precision, que indica de todas las instancias que el modelo etiquetó como positivas,
qué proporción realmente lo es. Y esto es útil cuando te importa minimizar los falsos positivos. Por el otro lado, el recall indica de todas las instancias positivas reales qué proporción detecta el modelo. Y esto es útil cuando te importa minimizar los falsos negativos. El accuracy mide la proporción de predicciones correctas, tanto positivas como negativas, sobre el total de los casos. Esto es útil cuando las clases están equilibradas. Y por último, el F1 score es una media armónica entre la precision y el accuracy. Ustedes pueden buscar, les doy como tarea lo que significa una media armónica. Es un tipo de promedio. Como todos ustedes están acostumbrados a ocupar la media común y corriente, existen otros tipos de media. Entonces, acá un pequeño ejemplo. Asumamos que tenemos un modelo de clasificación binaria que reconoce perros. Es decir, le podemos dar 5 imágenes de perros, o sea, 5 imágenes como input, y el sistema nos va a decir si efectivamente contiene un perro o no contiene un perro. Entonces, para cada imagen nos clasificó primero que es un perro, la segunda imagen, que sí es un perro, la tercera nos dijo que no es un perro, y la cuarta nos dijo que no es un perro, y la quinta nos dijo que sí es un perro. Entonces vamos a nuestra matriz de confusión. Lo primero es true positive, porque nos dijo como positivo algo que de verdad es positivo. La segunda también. La tercera, true negative, porque nos dio como negativo algo que sí era negativo. La cuarta, false negative, porque nos dijo de forma falsa, o sea, nos dijo que algo era negativo cuando en realidad era positivo. Y la quinta, false positive, que nos dijo que algo es positivo cuando en realidad no era positivo. Entonces, rápidamente, calculando los distintos métricas que nosotros mencionamos anteriormente, la precision llegaría a ser 2/3, la recall también llegaría a ser 2/3, el accuracy llegaría a ser 3/5, que si se fijan el accuracy simplemente son los casos que están buenos sobre el total de los casos, y el F1 score, como una media armónica, nos va a dar también 2/3. Ya, por consiguiente, nos definimos la curva ROC, la Receiver Operating Characteristic, que en el eje X tenemos la tasa de falsos positivos y en el eje Y la tasa de verdaderos positivos. Entonces, puede ser un poco confuso para qué sirve, porque si se fijan a partir del ejemplo anterior, nosotros solamente tendríamos un punto, que sería el punto azul que aparece en el video, pero para poder nosotros construir la curva, nosotros vamos variando la sensibilidad del modelo. Es decir, si nosotros tenemos la sensibilidad como un parámetro tau, le vamos haciendo cada vez más sensible a evaluar verdaderos positivos al punto que pueda formar la curva. Piensen como el parámetro tau, como el threshold, que el modelo se pregunta para decir cuándo la imagen pertenece a un perro o no pertenece a un perro. Y entonces, la gracia de esto es que es un gráfico que va del 0 al 1 y también en el eje Y y en el eje X. Y el área total de esto sería 1. Y justamente un modelo que sea totalmente aleatorio, es decir, que de forma totalmente al azar clasifica perros o no perros, tendríamos una curva totalmente recta, como la curva gris, y su área debajo de la curva llegaría a ser 0,5. Entonces, a partir de esto, nosotros establecemos cuál es el punto, cuál es el área debajo de la curva, donde va a haber un rendimiento igual al rendimiento aleatorio. Un modelo que tenga un área debajo de la curva menor a 0,5 va a tener un rendimiento peor que un modelo totalmente aleatorio. Y, como se puede ver en nuestro modelo, si tiene un área debajo de la curva mayor a 0,5, el rendimiento va a ser mejor que un modelo totalmente aleatorio. Y justamente este clasificador, ver el área debajo de la curva, nos va a permitir comparar distintos modelos.
Cuando uno con tareas de clasificación compara el AUC, área debajo de la curva, uno puede comparar de forma bien fidedigna el rendimiento entre dos modelos. Y por el otro lado están las tareas de regresión, que como yo dije son con datos continuos esta vez, y están las métricas que nosotros hemos estado utilizando durante todo el rato en el curso, que está el MAE, el MCE y el RMCE. Acá esto es pura fórmula, es necesario que lo puedan entender. Si se fijan, el I gorro llegaría a corresponder al valor predicho y el I sin el gorro llegaría a ser el valor etiquetado. Entonces, si se pueden ver en la diapositiva, lo que aparece como líneas rojas llegaría a ser la diferencia entre I gorro, el I etiquetado, menos el I predicho, que corresponde a la línea morada. Entonces, ahora introducimos un concepto importante que tiene que ver con el muestreo de los datos. Muchas veces, al trabajar con datos, puede ocurrir que el modelo se ajuste mucho a los datos de entrenamiento que nosotros le pasamos. Por ejemplo, y esto es fundamental para lo que después vamos a ver en Random Trees, es posible que el modelo se adapte tanto a los datos que las particiones o las decisiones que hacen no las hace pensando en que va a predecir un fenómeno futuro, sino simplemente en que va a recibir como input, como conjunto de entrada, los datos con los que nosotros los estamos entrenando. Y para que no ocurran esto, existen varias técnicas. Acá les voy a presentar solamente una, que es el Scaffold Cross Validation, que si ustedes piensan que todos estos puntos son nuestro dataset, lo podemos dividir en K subconjuntos, que le llamaremos faults, y a partir de esto vamos a tener un conjunto con el que vamos a entrenar y otro conjunto con el que vamos a testear. Es decir, entrenamos con K-1 faults, testeamos con 1 y repetimos K veces. A partir de esto promediamos los resultados. Entonces en la animación pasada, lo que estaba como rojo llegaría a ser lo que nosotros, el conjunto con el que vamos a testear, lo que estaba como azul va a ser el conjunto con el que vamos a entrenar. De esa forma, y al promediarlo con K veces con los distintos subconjuntos, podemos tener un modelo que sea insejado al conjunto de entrenamiento. ¿No? Árboles de decisión y en modelos de clasificación y regresión. Como motivación, les quiero mostrar lo que ocurre cuando nosotros queremos hacer regresiones. Hay veces donde los datos no están distribuidos de forma lineal, están segmentados, y acá, por ejemplo, la regresión lineal dejaría de ser útil. Podríamos intentar hacer una regresión utilizando más coeficientes, pero el ajuste va a seguir siendo malo. Entonces, una muy buena idea llegaría a ser justamente realizar una partición y poder trabajar con los datos que están en la parte de arriba de nuestro set y con los datos que están en la parte abajo de nuestro set, de tal forma que identificamos que ambos conjuntos se comportan de forma distinta y así poder hacer un análisis más focalizado. Entonces, en eso se basan los árboles de decisiones. Esa es la motivación. Acá simplemente lo que estaríamos haciendo es preguntarnos si los datos están sobre el eje Y. Si están sobre el eje Y, trabajamos de cierta forma. Si están por debajo del eje Y, trabajamos de otra forma. Esto se puede extrapolar para altas dimensiones. Como pueden ver, existen árboles de decisiones que no son solamente bidimensionales, pueden ser tridimensionales, y lo que se hace muchas veces es que las particiones se hacen en todas las dimensiones, tanto covariables que tengamos. Y entonces acá se puede ver que esto ya empieza a ser útil cuando nosotros tenemos datos que están muy focalizados para ciertas covariables.
Entonces, primero, veamos cómo se construyen los árboles de decisión cuando queremos hacer tareas de regresión. Entonces, para cada región que nosotros vamos a dividir, obtenemos el valor promedio. Es decir, volviendo al caso anterior, obtenemos el valor promedio de los datos que están arriba del eje Y, del eje X, y el valor promedio de los datos que están abajo del eje X. Obteniendo el promedio, calculamos la suma cuadrática del residuo. Vamos a obtener los datos de las observaciones menos el promedio y vamos a calcular la sumatoria de todo eso. La idea entonces es hacer las particiones buscando qué minimiza la suma de los residuos al cuadrado. Es decir, qué partición minimiza que mis datos estén lejanos al promedio. Por otro lado, si tenemos la tarea de clasificar, tenemos otros criterios para realizar los cortes. Pueden ser mediante el coeficiente de Gini o mediante entropía, que buscan relacionar la proporción de datos que quedan bajo ciertas regiones versus la proporción versus la proporción que hubiera quedado en caso de no haber hecho el corte. Un gran problema que ocurre en árboles de decisiones, muchas veces los árboles quedan muy grandes. Es posible dejar corriendo esto de forma infinita, por así decirlo, y tener árboles muy grandes, de tal forma que también existen criterios para podar los árboles. Es decir, muchas veces nosotros podemos decir, dada cierta cantidad de particiones o de segmentaciones que estamos haciendo, hay que podar acá. Y es decir, hay que dejar de dividir en este nivel. Existen varios criterios de poda de árboles. Y lo que tienen que saber es que justamente la poda ayuda a que nosotros estemos evitando el overfitting, es decir, el sobreajuste que existe al entrenarlo con nuestros datos. Otra forma de evitar el overfitting, como lo dije anteriormente, es con el K-Folds, que vale la pena recordarlo. Entrenamos con nuestros datos rojos, digo con nuestros datos azules, y con los datos rojos validamos. Entonces estaríamos haciendo esto K veces y con esto promediamos los resultados y al promediar los resultados estamos teniendo árboles que están siendo insesgados a nuestro dataset. Random Forest. Una preocupación que ocurre a partir de los árboles de decisión es que muchas veces los árboles tenían el problema del overfitting que estábamos hablando anteriormente. Y no solo eso, muchas veces los árboles eran muy específicos a nuestro conjunto de covariables que nosotros tenemos. Entonces, de tal manera, se propone un enfoque que se llama bagging para poder generar muchos árboles y promediar el resultado, de tal forma de hacer un sistema robusto. Pensemos que este cuadrado nos dicen los parámetros en el eje Y y las observaciones en el eje X. Entonces simplemente un árbol podría agarrar un conjunto de observaciones y un conjunto de parámetros, parámetros siendo covariables. Otro árbol puede agarrar un conjunto de observaciones y otro conjunto de covariables, y así sucesivamente, donde cada muestra genera un árbol distinto. El error de clasificación disminuye notoriamente al tener muchos árboles. Esa es la idea del random forest y por eso se le asocia al forest, que es justamente tener un bosque de árboles, ocupar muchos árboles que utilizan muestreo con reemplazo para disminuir los errores de clasificación. Causal Random Forest. Como motivación, notemos que los árboles de decisión funcionan similar al proceso de matching. ¿Y por qué se debe esto? En el matching, lo que nosotros estábamos haciendo anteriormente es juntar individuos que se parecen mucho entre covariables. Y en el matching estamos haciendo algo similar.
estamos dividiendo los datos a partir de covariables, de tal forma que los datos que quedan al final en nuestro nodo hojas se parecen entre sí. Por lo tanto, lo que empezaron a hacer los economistas es darse cuenta que es posible comparar entre hojas observaciones similares y así estimar el CATE. De tal forma, se busca el efecto causal, pero también se deben cumplir los mismos supuestos que nosotros teníamos en el matching. Y acá es donde llega a haber un primer problema, es que si se acuerdan anteriormente, los árboles de clasificación y de regresión tenían un problema principal, que era que estaban haciendo la división a partir de distintos criterios como Gini, entropía o minimizar las medias al cuadrado, y eso no nos estaba garantizando que se cumpla el balance de covariables, que es un criterio fundamental del matching. Por lo tanto, los economistas crearon otro criterio de partición llamado EMSE para que las particiones de nuestro árbol sí garantice que las covariables estén balanceadas en los nodos de nuestros árboles. Entonces, si se fijan, si esto representa nuestro árbol, nosotros nos vamos a los nodos que son las hojas, y dentro de las hojas tenemos observaciones que son muy similares entre sí, y además algunas observaciones que nosotros sabemos que fueron tratadas y observaciones que sabemos que no fueron tratadas, o sea, las verdes y las rojas. Y entonces podemos estimar el CATE como la diferencia entre los que fueron tratados menos los que no fueron tratados, dado a que estamos en una hoja. ¿Y qué es lo que significa estar en una hoja? Significa justamente tener un set de covariables similares.